Bien, buenos días, estudiantes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a arrancar rápidamente con la lista. Alejandro Álvarez Arellano, Arellano presente. Álvarez Júpiter presente. Arias Arteaga Ávila, Arias presente. Arteaga presente. Arias presente. Ávila Valareso Basante, Valareso presente. Basante Bravo Burgos, Presente, Bravo. Bravo presente. Burgos Cáceres Carreño, Presente Cáceres. Carreño presente. a ver, me dice Carreño presente, ¿qué más? Cáceres, Burgos, Presente Cáceres. listo. Castro Cedeño Chaciguacín, Presente, Presente Castro. Chessiguacín. Presente Chessiguacín Cedeño. presente. Castro Cedeño, Presente, Castro. Cedeño, ya. Chávez Chila Díaz, Presente Chila. Presente Díaz. Chávez, presente. Floril González Jiménez, González presente. Jiménez presente. León Macías Marcillo, León presente. Macías Marcillo Marín Mendoza Minga, Buenos días, presente Marcillo. Presente Minga. Mendoza presente. Presente Minga. Mite Orrala, Mite Pérez Morán, Presente, Morán. Moreira Paredes Pérez, Profe, Mite Pérez presente. Moreira Pérez. Pérez, Peñafiel Pineda Plúa, Presente, Pineda. Presente Lua Peñafiel. presente. Plúa Inde Rivera, Revanera, pero Presente. Presente Rivas. no escuché, Plúa Inde Revaneira, Chuta, chuta, mío, dime. Plúa Inde Rivadeneira, Luas Rivadeneira presente. Presente Rivas. Rivas Roquillo Sánchez, Presente Sánchez Rivas. presente. Chávez Santiana Presente Rivas. Sánchez Valverde presente. Santiana presente. Ángela Unche. Patoala Vargas, Ahí va. Presente. perdón, Presente Soledispa. Patoala Vargas Vázquez, Vargas presente. ¿Cuál la presente, profe? Vázquez Zambrano Zúñiga, Zambrano Rivas presente. Vázquez presente. Zúñiga presente. listo, vamos con los rezagados, Alejandro, Ávila, Ávila presente. Basante, Burgos, Floril, Macías, Marín, Mite, Moreira Paredes, Inde, Ronquillo, perdamos la lista.
Ronquillo presente, profe. Por favor, pues ya estoy tomando lista. Tiene que decirme con tiempo. Listo, Ronquillo. Intravasante, intraflorino. Mira la asistencia en 9. Lo dan a mí. No voy a tener ahí. La mía. Listo. Dios mío, vamos a compartir la diapositiva de hoy. Encuentro. Listo, como tema importante de la unidad 3, la clase 8, perdón, clase 9, la elaboración de artículos científicos. Ese es el tema. Primero, la pregunta que se deben estar haciendo y que me hice yo cuando era estudiante, ¿qué es un artículo científico? Por definición, ya vamos a ver cuál es. Entonces, un artículo científico, cuando es algo científico, que ustedes tienen que haber visto en el colegio, en el colegio bacana, no, bueno, lo que es el conocimiento vulgar. Hay muchas personas que saben mucho, más que nada nuestros abuelos, las personas ancianas, que tienen un conocimiento, un alto bagaje de conocimiento, tanto científicos que han estudiado, o vulgar si es que no han estudiado, o los dos, porque aún siendo nosotros académicos, teniendo título y maestría, o algunos hasta con PhD, igual el conocimiento vulgar está presente en nosotros. El mismo PhD que escribe un artículo científico, un tema en especial, también le pide a la esposa o a la hermana o a la hija o al hijo que le haga un té de manzanilla, un agua de manzanilla, porque tiene problemas estomacales. Eso no está científicamente comprobado, eso es conocimiento vulgar, que pasa de generación en generación. Un conocimiento que nos lo dijo nuestro bisabuelo, nuestro abuelo, nuestra abuela, y se lo diremos a nuestros hijos y ellos a sus hijos, etc. Es un conocimiento que no tiene respaldo científico. Simplemente es parte de una creencia de la cultura nuestra. Pero lo contrario, lo opuesto a eso, es ya el artículo científico. Cuando tiene un respaldo, una investigación científica, que debe seguir un formato científico, que debe seguir una rigurosidad académica para artículos científicos. Yo puedo realizar un artículo, un ensayo, de hecho. Yo puedo realizar un artículo deportivo, un artículo económico, porque me escriben en una revista, me piden que por favor les realice un artículo sobre la inflación en el Ecuador, por ejemplo. Yo tengo dos opciones ahí.
compartirles un artículo científico que tengo sobre eso, o simplemente dar mi opinión sobre la inflación. Como soy un profesional, yo debo ser riguroso en los datos que presento. Yo no puedo representar un conocimiento vulgar. Es que me dicen por ahí, alguna vez un político decía que lo que me cuentan en las calles es instinto. Porque lo que me cuentan 2 o 3 personas no es lo que representan 1 millón de personas, 10 millones de personas. Para esas son las encuestas. Y toda encuesta sí tiene una rigurosidad académica que cumple, pues, obviamente, con la metodología y con los requisitos y con el tamaño de la muestra para ser representatividad de la población. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, que ha bajado, pero no ha bajado la pobreza si no tengo datos estadísticos que corroboren eso. Sí puedo decir que cada vez más personas se ven en los semáforos, y ya no venezolanos, sino ecuatorianos pidiendo caridad en los semáforos. Pero eso es un indicador científico de que ha aumentado la pobreza. No lo es. Eso es conocimiento vulgar. Es una apreciación mía que, como veo más gente pidiendo caridad, lo más probable es de que la pobreza haya aumentado en nuestro país. ¿Cómo yo llego a una conclusión de que realmente la pobreza ha aumentado, ha disminuido? Con datos estadísticos. Preguntar, encuestar a las personas si están trabajando, qué nivel de ingreso tienen, cuál es su actividad, y luego sacar las conclusiones económicas en base a los datos. Y los datos nos van a medir también la pobreza si ha aumentado o ha disminuido. Por ahí dice que las cifras son manipulables, y es verdad, se puede manipular las cifras o ponerlas de una forma en que no parezca tan mal. Por ejemplo, yo voy a sacar la estatura promedio de mis estudiantes, pero yo no quiero que digan que mis estudiantes son muy chiquitos. Quiero que el promedio salga alto. Por lo tanto, dentro de la muestra que tomo, deliberadamente no pongo gente bajita, pongo a los más altos. Por lo tanto, el promedio me va más alto. Es como las notas. Yo hago la encuesta solo con los aplicados, que tienen de 9, de 8 para arriba, y no pongo la nota de 4 o 5. Estoy alterando, yo puedo decir que mi curso está excelente. Como en un país. Cuando tú vas a un centro comercial, te dicen, mira, pero el centro comercial está lleno, ¿y cómo es posible que hay cierta pobreza? En este feriado se llenaron las playas. ¿Cómo es posible que digan que hay pobreza, que no hay empleo? Porque eso no es un indicador. La gente deja de comer por ir a la playa, deja de comer por ir a pasar fin de año, por un feriado. La gente se va con $5 a un feriado. La gente, me refiero a los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Normalmente nosotros no podríamos irnos con $5. Solamente en gasolina se gasta como $20. Pero bueno, a lo que voy es que hay una diferencia entre los conocimientos científicos y el conocimiento vulgar. ¿Cuál es el que nos interesa? Pues como académicos o como universidad, facultad, y también cuando esté en un negocio, en una empresa, debemos basarnos en el conocimiento científico y no en el vulgar. ¿Qué es un artículo científico? Es un documento escrito en el que se describen los resultados de una investigación. Yo voy a investigar sobre el nivel de desempleo en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui. Por lo tanto, yo voy a descubrir si en esa parroquia hay menos o más desempleo. ¿Hay parroquias que tienen menos desempleo? Sí. ¿Hay parroquias que tienen más desempleo? Por supuesto. ¿Hay provincias que tienen menor desempleo? Sí. ¿Hay provincias que tienen mayor desempleo? También. Por lo tanto, mi investigación debería ser con una muestra de cada provincia.
no solamente de las provincias pudientes, y si yo lo quiero hacer por región, pues tendría que hacerlo la investigación con todas las provincias de la costa, o con todas las de la sierra, o con todas las de oriente. Es un documento escrito en el que se describen los resultados de la investigación. Yo estoy investigando y tengo que describir, tengo que informar. ¿A quién le voy a informar? A la comunidad científica. Por lo tanto, esto tiene que tener una rigurosidad científica. No lo puedo hacer como que estuviera escribiendo la extra. No puedo usar el tipo de texto, ¿se acuerdan que vimos? El tipo de texto poético, ensalzar las cifras, en que la inflación venía galopante como un corcel blanco, y al llegar a la esquina cogió viró y empezó a bajar una loma y por lo tanto, así me explico, no lo puedo redactar en otro tipo de texto más que el texto científico, que va a comunicar exclusivamente los resultados de la investigación que tuvo. Porque el artículo científico no es para cualquier persona, no es para divertirse, es para averiguar si lo que estuvo investigando este científico, esta persona, qué resultado dio, qué resultado arrojó. Entonces, muestra las investigaciones, los resultados de investigaciones que los, obviamente, investigadores van a proporcionar. Tiene una estructura definida, aunque algunas editoriales proponen ligeros cambios de orden o de apartados sobre el esquema general. Y por último, en ese tema utilizaremos el esquema general de los artículos científicos como referencia. Aquí está el esquema de un artículo científico. ¿Ok? El artículo científico se divide en secciones que suelen aparecer en ese orden. Título y autores. Ahora, en el título les voy a definir algunas de las cosas que yo aprendí cuando hablábamos de estas cosas. ¿Qué les va a servir para su tesis? Ustedes tienen que definir el título y cerrarlo, no dejarlo muy abierto. Yo digo, por ejemplo, la inflación en el 2025. Puede ser la inflación en China, en Japón, en Estados Unidos, en Babahoyo. No sé dónde es la inflación. Tengo que definir dónde. En el periodo, bueno, estoy diciendo 2025, pero todo el año 2025, del 24 al 25, del 25 al 26, en el título yo defino qué es lo que he estado investigando. Cuando ustedes hagan su tesis, lo primero que tienen que definir es el título, qué es lo que van a investigar. Y cuando presenten la tesis, el jurado les va a medir la estructura, cómo la hicieron y los resultados que obtuvieron. Y usted va a decir, yo obtuve este y este resultado de mi investigación de artículos científicos. ¿Ok? Los autores, en plural, porque un artículo científico puede constar hasta de 4 autores, uno principal, 5 serían, 4 alternos. ¿Eso por qué se realiza? Porque muchas veces, por ejemplo, yo tengo un artículo científico que pertenece más para la ingeniería industrial que para ingeniería telemática o que para economía. Pero tiene un apartado de índole económico en el que es mi competencia y en el que yo trabajé. Por lo tanto, estos artículos científicos son multiprofesionales, ¿no? En donde varios temas y varias profesiones ayudan o coayudan para, para terminar y realizar este artículo multidisciplinario, ya me acordé, multidisciplinario. Luego viene el resumen. En otra cosa, lo más importante y destacado de todo el artículo. Ojo que en el resumen muchas veces es lo único que lee la persona. La persona lee el resumen, ya tiene una idea de qué se trata el artículo
y ahí lo procede a leer. O lo deja pasar y lo bloquea. Luego del título de los autores viene el resumen. Bueno, ya dije el resumen. La introducción, donde vamos a decir cómo ingresamos a este tema, a esta temática. Luego los materiales y el método, qué metodología investigativa estoy utilizando, método de observación, método analítico, método deductivo, y también los materiales, qué materiales hemos utilizado o vamos a utilizar. Luego vienen los resultados, qué resultados obtuve. Ya estoy diciendo cuál es mi tema, estoy diciendo quiénes somos los autores, ya que puede ser uno solo, podemos ser 3 o 4 o 5. Luego el resumen, la introducción, los materiales que he usado, la metodología. Ahora vienen los resultados. ¿Qué encontré? Encontré esto, por ejemplo, estoy haciendo una encuesta sobre el nivel de aceptación del reggaetón. Entonces, tengo que encuestar a personas que escuchen reggaetón. Por lo general, entre 15 y 30 años. No significa que alguien de 35 no escuche reggaetón o alguien de 40 tampoco lo haga. Pero el común denominador del tipo de cliente que lee un artículo científico no es un adolescente. Por el contrario, el tipo de personas que leen o que escuchan, perdón, reggaetón, sí son adolescentes o jóvenes de menos de 29 años. Entonces, ¿debo yo comunicar los resultados obtenidos? Por supuesto, y mucho más si es que va dirigido a un público que necesita esa información. Discusión. La discusión voy a debatir, voy a cuestionarme sobre los resultados de la investigación. La referencia significa los sitios donde yo visité para obtener la información, como la bibliografía. Reconocimiento y recibimiento a las personas que ayudaron a hacer la tesis, o en este caso el artículo científico, y otro. Bien. Secretaria, léase por ahí esta diapositiva que está que se me duele. Secretaria, ¿está por aquí o está por aquí? Ah, se me jugó secretaria. Voy a ponerle falta. Bueno, sí. Entonces, el título aporta información sobre el ámbito de trabajo. ¿En qué ámbito? ¿En qué sección? Por ejemplo, ¿cómo sé yo que es para economía, para industrial, para medicina? Por el título. Tú ya puedes ir definiendo ahí qué campo de acción, qué ámbito de la ciencia estamos investigando. Debe ser informativo, o sea, debo informar los resultados. Corto, conciso, claro. No puedo ponerle poesía, no puedo ponerle lata, no puedo ponerle historia. Había una vez un científico que encontró. No, tengo que ser conciso. ¿Puedo citar otro científico? Sí, puedo citar otro científico, otra obra. Pero si es estrictamente necesario para reforzar un argumento de el artículo que estoy escribiendo. Los títulos pueden incluir resultados. La alta incidencia en los infartos miocárdios en fumadores, o ser indicativo del tipo de estudio, incidencia del infarto miocardio en fumadores. Debajo del título figuran autores del trabajo, las instituciones que pertenecen. El resumen da una versión en conjunto del trabajo en forma breve. Muchas veces es el gancho para la persona que va a leer, porque si el resumen no era interesante, no continúo con la lectura. Da una visión de conjunto
del trabajo, información breve en todas sus secciones, incluyendo resultados y conclusiones. Puede estar estructurado con los apartados de antecedentes background, métodos, resultados, conclusiones, y no estructurado con la información organizada en 2 o 3 párrafos. Introducción. La introducción nos va a decir la razón de ser el trabajo. ¿Por qué iniciamos este trabajo? ¿Cuándo lo iniciamos? ¿Qué motivaron? ¿Qué motivaciones tuvimos o tenemos para hacer el trabajo? Describe el interés que tiene en el contexto científico del momento. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando recién comenzamos la organización en el año 2000, como estábamos todavía estudiando, nos habíamos recién graduado, todos los temas iban de la mano de saber qué era la organización, para qué sirve, de proyectar qué pasaría con el Ecuador dolarizado. Pero ya pasó el tiempo, 5, 10, 15, han pasado 25 años que estamos dolarizados, y ya no se habla de eso. Ya se puede decir que hemos asimilado la nueva moneda como nueva. Hay problemas, hay situaciones, corrupción, todavía sí, por supuesto. Y en esa época el tema predilecto era el de la organización en la economía ecuatoriana. La introducción describe el interés en el contexto científico del momento, los trabajos previos que se han hecho sobre el tema y los aspectos que no están claros en el momento. Eso es importante. Ustedes cuando vayan a hacer la tesis deben investigar el tema que ustedes han planteado, si alguien más lo escribió, si alguien más lo investigó, si alguien más escribió sobre ese artículo, muy posiblemente tengo 2 opciones. Si tiene algún tipo de diferencia mi trabajo, puedo tomar como referencia el trabajo encontrado de otra persona que refuerce lo que estoy diciendo. O puedo actualizar el tema de la persona que ya lo investigó hace 15 años, con fuentes nuevas, con nueva información, nueva muestra, todo, nueva metodología inclusive. Entonces, requiere de revisiones bibliográficas del estado actual del tema y es conveniente que el último párrafo de la introducción se utilice para resumir el objetivo de estudio. ¿Para qué se está haciendo el trabajo? Materiales y métodos. Ingeniero, Dígame, por si acaso estoy aquí, sino que estoy en la facultad y hay bulla aquí. ¿quién es? ¿Quién es? ¿Mandé? ¿Quién es usted? Eh, Melanie Zambrano. ¿Secretaria? Sí, Bueno, listo, no hay problema. Creo que ya le puse lista y si no, pues me hagan acuerdo al final de la clase. Toma lista de nuevo y hasta eso sigamos nomás con la clase. ya listo, ingeniero. Gracias. Material y método. En esta sección se responde la pregunta, ¿cómo se ha hecho el estudio? Es que en el informe yo tengo que decir cómo lo hice, cómo tomé los datos, qué metodología. Porque el científico, si nosotros lo leemos, posiblemente no entendamos. Es un artículo científico. También me van a leer un artículo científico sobre arquitectura. Es muy posible que no lo entiendan. Sobre medicina es muy posible que no lo entiendan. Sobre telemática es muy posible que no lo entiendan. Y me van a leer un artículo sobre economía, yo lo voy a entender, porque soy economista. Entonces, aquí se hace una explicación de qué metodología utilicé para que cualquier profesor de cualquier carrera sepa cómo se hizo y qué es él. Y lo valide. Porque si el que lee mi artículo considera que estoy correcto, me hice bien el procedimiento, pues va a avalar que el artículo está bien hecho.
De lo contrario, pues obviamente lo va a quitar. La sección de material y métodos debe ser suficientemente detallada como para que otro autor pueda repetir el estudio y verificar los resultados de forma independiente. Por ejemplo, decidimos hacer un agua de manzanilla en pastilla, por ejemplo. Entonces, yo, como científico que estoy descubriendo eso, tengo que decir cómo es. Les aseguro que, y de hecho creo que es así, porque dicen que la receta original está en una caja fuerte, resguardada. De la Coca-Cola. Nadie puede hacer Coca-Cola igual que Coca-Cola. Puede hacer Pepsi, Bicola, colas parecidas, pero nadie como Coca-Cola. Porque tiene un ingrediente secreto que está en la receta. Y que el que la hizo por primera vez, pues la registró y la tuvo que escribir para no olvidarse cuáles son, cuánto va de gas, cuánto va de jarabe, de azúcares, lo que sea. Y eso hace tan especial la Coca-Cola. Pero también ahí tiene que estar escrito qué materiales utilizó, cuántas pruebas hizo. Porque al final no fue la primera prueba, sino fue ya después unas 3, 4 pruebas. Bien. Antes de continuar con esta parte, vamos de nuevo a ver otro videito que tengo por ahí. Cansarlo mucho. Evidencia científica para acceder directamente al nuevo y emocionante conocimiento que produce la gente de ciencia. En Curiosamente, no hace falta ser un genio o una eminencia científica para acceder directamente al nuevo y emocionante conocimiento que produce la gente de ciencia. En Curiosamente, para hacer nuestros videos, nos gusta consultar las fuentes más ricas y confiables, los artículos de investigación que en inglés son conocidos como papers. Y tú también puedes, pero ¿cómo lograr entenderlos de una manera fácil y efectiva? Aprendamos hoy cómo leer un artículo científico. En un artículo científico se publican los resultados de las investigaciones realizadas por expertos en las más diversas disciplinas. El último descubrimiento sobre los agujeros negros, la respuesta más reciente a las preguntas fundamentales acerca del comportamiento humano, la más innovadora hipótesis sobre la evolución de los seres vivos. Lamentablemente, los artículos científicos no están hechos para que los lea un público amplio, sino para que las personas de ciencia se comuniquen entre ellas. Por eso suelen tener un lenguaje técnico y una manera de exponer las cosas que puede confundir y alejar al público no especializado. Entonces, para entender los descubrimientos, solemos depender de periodistas de ciencia y de personas que hacen divulgación. Pues no dependas más. Lo primero es escoger bien tus fuentes. Ya sabes que hay muchas cosas falsas colgadas en internet.
Elige las que provengan de instituciones que tengan equipos de especialistas y que respaldan su prestigio en años de investigación y que además dan a conocer sus estudios en publicaciones revisadas por pares. Esto quiere decir que no cualquiera expone ahí sus ideas. Antes de publicar algo, otros especialistas evalúan la calidad y confiabilidad de las investigaciones y deciden si es lo suficientemente veraz para ponerlo a la disposición del resto de la comunidad científica. En la descripción te dejamos una lista extensa de publicaciones científicas que consideramos confiables. Un detalle, algunas de estas publicaciones no tienen todos sus artículos a disposición de todo el público. Nosotros creemos que el conocimiento debe ser para todos, sobre todo si la investigación se realizó con financiamiento público. Si te encuentras con algún artículo tras una barrera, puedes probar desbloquearlo con el sitio Sci-Hub, creado por la neurocientífica, programadora y activista Alexandra Elbakyan, una especie de Robin Hood de la ciencia. Bueno, ya que tienes tu artículo, para leerlo eficientemente, conviene conocer cuáles son las partes de su estructura. Título, que suele ser muy descriptivo. Autores, nombres que puedes buscar para verificar la trayectoria de quienes realizaron la investigación. Palabras clave que sirven para facilitar la búsqueda e identificación del artículo. Resumen o abstract, que condensa la información más relevante. Introducción, en la que se describe el problema observado, la pregunta formulada, alguna posible hipótesis y se justifica la realización del estudio. Metodología, que describe el experimento realizado o los procedimientos que se siguieron para obtener respuesta a la pregunta. Resultados obtenidos o hallazgos realizados, así como una discusión de su posible interpretación. Conclusiones, que expresan qué tanta certeza se tienen los resultados obtenidos y apuntan hacia nuevas rutas o sugieren nuevos estudios para ahondar en la investigación. Y por último, referencias, que aluden a otros estudios consultados para elaborar el presente. Te recomendamos no leer en orden cada una de estas partes. Puede ser engorroso y si resulta que el artículo no es relevante para lo que estamos buscando, puede hacernos perder mucho tiempo. Por eso te sugerimos la lectura en 2 pasadas. ¿Cómo funciona? La primera pasada es una revisión general que nos permitirá saber si el artículo contiene la información que necesitamos. No debería durar más de unos 3 a 5 minutos. Si el artículo nos aporta lo que requerimos, seguiremos con la segunda pasada. Pero si en cualquier momento nos damos cuenta de que no es relevante para nuestro propósito, podemos abandonar la lectura y buscar otras fuentes. En esta primera pasada leemos el título y palabras clave para identificar si se toca el tema que nos interesa desde la disciplina que necesitamos. Enseguida leeremos el abstract o resumen. Aquí debemos saber qué preguntas se hicieron los investigadores y qué resultados obtuvieron. En el ejemplo en pantalla, el título no hace muy evidente el hallazgo, pero en el abstract podemos ver que se descubrió que el cambio climático ha hecho que muchas especies de pájaros reduzcan su tamaño. Pro tip: lo más importante del abstract suele estar en los últimos enunciados del párrafo. Finalmente, si el resumen capta nuestro interés, podemos ir directamente a las conclusiones para completar la información fundamental que comunica el artículo. Si resultó que el artículo es de nuestro interés, empezaremos la segunda pasada. En esta etapa empezaremos por revisar las gráficas, tablas y figuras en los resultados y en los hallazgos. Leer la introducción nos ayudará a conocer la importancia de la investigación y la motivación para haberla realizado, así como otros estudios previos de los que se nutre este estudio en particular. Por último, si tenemos dudas acerca de los procedimientos seguidos, el tamaño de la muestra analizada, el lugar donde se realizó, etc., consultemos el apartado metodológico. Para hacernos una idea de qué tan confiables o generalizables son los resultados, preguntémonos: ¿el estudio se realizó con unos cuantos sujetos o con una población grande? ¿La muestra es representativa? ¿Fue tomada al azar o hay algún sesgo en su selección? Si se hizo un experimento, ¿se hizo al doble ciego? ¿Hay un grupo de control? Complementariamente, consultemos las referencias solo si deseamos profundizar en otros estudios relacionados. Antes de terminar, 2 recomendaciones muy útiles. La primera es que durante toda tu revisión del artículo tengas a la mano tu cuaderno de notas, fichas o un documento donde puedas registrar los datos que te hayan parecido interesantes o preguntas que te hayan surgido para investigar más adelante. La otra recomendación es que una parte muy significativa de los estudios científicos que se hacen en todo el mundo se publican en inglés, por lo que resulta muy útil que te familiarices con ese idioma. Ojalá que este video
video te sea muy útil. Ahora tendrás más elementos para formarte una opinión informada y evaluar si una noticia malinterpretó o exageró los resultados, o para hacer tu propio proyecto de divulgación, o simplemente para apoyar tus argumentos en una discusión de Internet. Obviamente, un artículo científico va a presentar datos, conclusiones de una investigación. De por sí, no procede argumento, más que las conclusiones. Porque el artículo científico no busca convencernos de nada. Busca compartir lo que investigó el científico. Busca comunicar lo que se investigó. Por lo tanto, debe tener la estructura que les estoy mencionando y debe tener, pues, obviamente, rigurosidad académica. Si nosotros debatimos, o cuando debatimos en redes sociales, no nos presentamos nosotros con argumentos científicos, sino con argumentos vulgares, con conocimiento, o con sin datos, con conocimientos o con recuerdos. O como cuando nos dan información. Inclusive he visto que hay gente que debate con memes. Y cree que un meme es una prueba. Un meme es una foto editada. ¿Qué significa que es editada? Cambiada, modificada. Que cualquiera la puede hacer. Inclusive se puede modificar con inteligencia artificial. Por lo tanto, no es garantía ni prueba de nada. Alguna vez hace años, en 2019, sacaban fotos de Thalía, que había fallecido Thalía, y ponían la foto de una ambulancia, alguien en una ambulancia, pero no se veía la cara, y la foto de Thalía a un costado cuando estaba supuestamente viva. Y decían que Thalía había muerto, que José había muerto, y así. No sé qué estaban buscando esa gente. Pero resulta que de verdad José falleció en el 2019. Cuando salieron en las noticias, recién se confirmó. Porque lo que está en las redes no es confirmado. Ahora poco, miren, que decía Estados Unidos el cartel Los Soles. Y sacaron en redes que el cartel Los Soles, como Maduro supuestamente es el del cartel Los Soles, Correa es asesor del gobierno de Venezuela, entonces no, Correa también es el cartel Los Soles y Correa también tiene que ser apresado. Y los anticorreístas contentos compartieron las fotos y esa es la gran prueba. Resulta que el gobierno de Estados Unidos y la justicia ya indicaron que no existe ningún cartel de Los Soles. Y se lo puso a Maduro de dejar pasar la droga. Ya no se lo acusa de narcotraficante. Con eso tendrían que acusar a muchos presidentes que dejan pasar la droga. O que no pueden combatir la droga. Pero en todo caso ya se comprobó que no era verdad ese meme de que Correa está involucrado por cartel de Los Soles o que Maduro es el jefe del cartel de Los Soles. Era mentira. Alguien ha salido a disculpar, a pedir disculpas, no, es que nos equivocamos. Son páginas que le crean la mentira, lo que se llaman los famosos trolls, pagados por ciertos actores políticos para mentir y generar ese odio en las personas. Personas que veían la foto, ponían una foto de Maduro, algo de droga, y como un cartel, ya está el cartel Los Soles. Y metían ahí otro presidente de Sudamérica de izquierda y a Correa. La gran prueba. Y entonces los anticorreístas compartían esa foto en Facebook, en WhatsApp. Ahí está el cartel Los Soles. Y resulta que no existe cartel Los Soles. ¿De quién es la culpa? Primero, de los que manipulan y mienten en esas redes sociales, como los trolls que son pagados y que deberían ser cuentas bloqueadas. Y segundo, la gente que no contrasta, no verifica, simplemente comparte. Como me cae mal Correa, me cae mal Maduro, comparten la mentira y si no es verdad, pues ya igual compartir. Eso es un resultado de un conocimiento vulgar
de no contrastar la información, de no verificar la información. Ah, es que la pobreza ha bajado. ¿Dónde están las pruebas de que pobreza ha bajado? Pues se dice muchas cosas y se comprueba poco. Ahora se miente demasiado. Entonces, en un artículo científico no hay espacio a la duda, porque mientras más prestigio tenga el escritor, más prestigio tenga el científico que escribe el artículo, mucho más fidedigno es el mismo. Hace un año creo que fue, meses más, meses menos, vino un artículo de, creo que alguien de, no sé si de Estados Unidos, de Chile, donde sea, que había dicho, había investigado que las cifras de Correa, que nos convirtió en el segundo país más seguro de América, que Correa la había falseado. Y Codice enseguida sacó, pues, ¿no?, que el artículo que este científico había investigado. ¿Qué pasó después? Quedó en nada. Lo sacaron por campaña. Como no podían decir que Correa nos mantuvo como el país, uno de los países más seguros de América, dijeron que había pactado, que como había pactado es que los delincuentes no hacían nada. Los delincuentes se portaban bien porque habían pactado con Correa. Miren esa lógica. Y que este señor había hecho un artículo científico que había mostrado que habían escondido cifras correctas. Pasado más de un año, ¿ha habido alguna sanción, juicio contra Correa por eso? ¿Ha habido una demostración que de verdad se falseó las cifras? No. Entonces ahí no hay rigurosidad académica ni prestigio. ¿Quién era ese señor? Ha seguido haciendo artículos científicos, ha hecho anteriores artículos científicos que digan que es un científico, que escribe cifras para revistas científicas. No. Simplemente alguien que le contrataron, le pagaron para mentir y de ahí sacó un supuesto artículo de mentira. Entonces, estos resultados de la investigación tienen que ir avalados por el prestigio del investigador, avalados por los datos, por la metodología, por eso todo eso debe estar ahí. ¿Qué metodología estoy usando? ¿Qué datos he encontrado? ¿Cuáles son los resultados? Etcétera. Y en los resultados deben cumplir dos funciones de los resultados. Expresar los resultados de los experimentos descritos en materiales y métodos. Y presentar las pruebas que apoyen tal resultado, sea de forma de figuras, tablas o en el mismo contexto. La discusión en esta sección es el corazón del manuscrito. En ella se comentan, interpretan, se valoran, perdón, contextualizan los resultados en relación al objetivo de la hipótesis planteada. Es que yo, para comenzar esta investigación, yo me planteé una hipótesis. La hipótesis es de, por ejemplo, verificar si de verdad la inflación ha bajado en el Ecuador. Hago los cálculos, hago la metodología, hago la investigación y ese resultado me va a decir si yo estaba en lo correcto, que las cifras estaban mal o que las cifras están mal. En la discusión va a estar eso. Voy a llegar a algunas conclusiones que me van a decir si es que lo que yo me planteé como duda inicial que originó este artículo estuvo bien o estuvo equivocado. Ah, profe, que estaría mal, que esté equivocado. Pues el resultado no, porque por algo estoy investigando. Cuando yo investigo, depende de cómo planteo el resultado, el tema, me puede dar que estuvo mal o que estuvo bien. Lo importante es lo que yo investigo, el resultado que obtengo yo. Si yo obtengo el resultado de que estaban falseadas las pruebas, las cifras, pues he encontrado algo novedoso y lo estoy respaldando con pruebas. Yo encuentro que no han sido falseadas, también estoy encontrando algo novedoso. Voy a comunicar que en base a la investigación de tanta rigurosidad, de tanta metodología y tal cosa, he encontrado que las pruebas de las cifras siguen siendo las fidedignas. Te explican los hallazgos alcanzados en relación al conocimiento actual sobre el tema de estudio.
En la referencia bibliográfica yo voy a anotar, ¿no?, los tipos de referencia. Yo voy a anotar de dónde obtuve la información, certificar o certificar los datos previos del trabajo, proveer la referencia relevante respecto al tema de estudio. Todas las referencias que se incluyen en este apartado corresponden a citas incluidas en el texto, porque yo tengo que poner toda la información. Si yo no pongo toda la información, el lector que va a tratar de verificar que yo estoy diciendo la verdad, va a concluir que estoy mintiendo o que he llegado a obtener resultados alejados de la verdad o alejados de la rigurosidad académica, o lo que es peor, con algún tipo de sesgo ideológico. Todas las referencias que se incluyen en este apartado corresponden a citas incluidas en el texto. La mayor parte de ellas suelen formar parte de los apartados de introducción, discusión, aunque también se suelen incluir en material único. Existen estilos concretos para fotografía en el nombre, año, sistema numérico. Bueno, las formas APA, que es lo que ustedes van a utilizar para, en este caso, la tesis, tienen que usar esa metodología para con eso hacer toda la tesis que ustedes van a realizar. Así como para reseñar de referencia apartado de bibliografía. La bibliografía lo que va a decir es qué fuente investigué. Cuando ustedes dan su tesis, ustedes tienen que haber investigado en libros, tienen que haber investigado artículos científicos, tienen que haber investigado en revistas científicas, tienen que haber investigado en otras tesis que tengan un tema similar y tienen que ponerla ahí para que el revisor de la tesis, el jurado, y después a posteriori cualquier otra persona que quiera leer su tesis, sepa qué libros investigó, qué libro y qué año. Pues, por ejemplo, yo voy a investigar sobre la inteligencia artificial aplicada al Wi-Fi. No sé si estoy hablando de algo que no hay porque yo soy economista y no soy telemático, pero vamos a poner que ese es mi tema. Busco las tesis de la gente que ha escrito sobre eso y encuentro en el año 2010, hace 15 años, alguien habló de eso. No sé si en el 2010 había inteligencia artificial, pero ya digamos que ha habido. Han pasado 15 años. ¿Yo puedo volver a escribir sobre lo mismo? Sí. Voy a actualizar el tema. Porque en el 2010, la persona que hizo esa tesis o este artículo investigó con libros del 2009, 2008, 2010, con información de esa época a esa época. Y en el 2010 acá han pasado 15 años. Se han actualizado información, libros, ha hecho otras investigaciones, se han hecho descubrimientos, avances tecnológicos, avances en información que permiten que ya en 2010 quede obsoleta esas conclusiones, esa investigación. Como pasante, como especie de actualización. Hágame el favor, apáguenme el micrófono que están haciendo bullying. Ya lo apagué. Entonces, referencia 7, referencia bibliográfica. 8, ya viene el agradecimiento. Como hemos hecho un trabajo, y de hecho su tesis es un trabajo de investigación que van a hacer. Usted tiene que agradecer. Va a agradecer a los familiares, a Dios que nos ayudó, lo iluminó. De pronto algún familiar que los haya apoyado. No es barato una tesis, necesita recursos, sacar copia, investigar. Algún profesor que lo guió y le ayudó con algunas dudas. Algún amigo o su compañero, si es que hizo tesis, en pareja. Pero aquí va a incluir una referencia a todas las personas físicas, grupos o instituciones que ayudaron a permitir la construcción del trabajo. Por ejemplo, yo cuando hice una investigación, una exposición que presentamos en la universidad, yo estaba creo que en tercer año, a mí me dieron permiso para hacer trabajo en Filancar S.A. Estamos hablando de los años 90, esto fue en 97, 98, todavía existía Filancar, Finanbank. Y el decano de nuestra facultad pues trabajaba ahí, yo le dije como presidente de curso, y lo conocía, y le pedí permiso y me autorizó a que yo ingrese a las instalaciones de Filancar S.A. y que haga mi investigación.
Por lo tanto, en el agradecimiento, le puse a él, puse a la chica que encargada del área donde yo investigué específicamente, y a la institución que me dio permiso, pues no, y yo me acuerdo que hasta cuando hice la exposición me regalaron souvenirs. Regalábamos esos cubitos de notistas, me regalaron para entregar a mis compañeros plumas de Tilancar, S.A., de Tilanbanco. No me acuerdo si me dieron calendario, bueno, calendario, algunas cosas, carpetas, ¿no? Y obviamente, pues agradecer todo eso y más que nada la información, las entrevistas, ¿no? A todas las personas que yo hice en mi investigación. Asimismo, usted, aquí en su tesis, usted va a poner el agradecimiento a todas las personas que directa o indirectamente participaron en facilitarle el trabajo en su investigación. ¿Ok? Otras cuestiones como conflictos de intereses o el tipo de participación de cada uno de los autores en el trabajo. La publicación suele ser cuestiones adicionales que algunas revistas incluyen como apartados necesarios en las publicaciones. Puede ser como varios, ¿no? Como varios. Bien, ¿cómo se escribe un artículo científico? Aunque la estructura de un artículo científico es anterior, o sea, la estructura que ya vimos hace un rato, cuando se escribe el texto científico hay algunas cuestiones generales que deben ser consideradas. Además, es importante conocer que normalmente un artículo científico no se escribe en el mismo orden en el que se estructura su contenido. A continuación presentamos algunas cuestiones que deben ser consideradas. El orden habitual. Para la elaboración de esta documentación se han utilizado diversos materiales de referencia y ahí pone la referencia de esto aquí. ¿Para quién se escribe? Es importante tener en cuenta que el artículo se escribe para diferentes públicos. Se escribe para los revisores. Cuando usted vaya a hacer su tesis, está escribiendo para el revisor. Hay un docente que le va a revisar. Usted puede prestarle su tesis a un amigo profesional en el área, experto, se la puede leer y le puede dar sus comentarios, sus sugerencias, ¿no? Pero los revisores son los revisores oficiales de la tesis, los docentes que le van a revisar la tesis y que van a revisar las inconsistencias o los cambios que deba hacerle. Puede haber una o varias revisiones hasta que ya dicen está bien, esa tesis sí está para ser aprobada. Y cuando usted va a sustentar, ya solamente tiene que explicar y dar una explicación, una exposición sobre lo que investigó. Nada más, ya está prácticamente graduado. Pero por ese prácticamente también hay gente que no se ha graduado. Se ponen muy nerviosos, no presentan ni los datos, se nota que hubo alguna inconsistencia y un error. Y sí, hay ocasiones en que se sabe suspender la exposición para una semana después o algo así, hasta que el alumno logre subsanar los errores encontrados en la misma. Por lo general, esos errores siempre se corrigen en la revisión, pero puede ser caso que alguna se filtró y pasó y llegó hasta la sustentación de la tesis. Se escribe para la revista, luego debe ser interesante para la revista. Se escribe para la comunidad científica que trabaja en el área, luego debe ser reproducible y aportar información novedosa. Si voy a hablar sobre algo de medicina, tengo que escribir para médicos. Si voy a hablar de algo de arquitectura, algo para arquitectos. Si voy a hablar de economía, algo para economía. Yo no estoy escribiendo, si hago un artículo de economía, un artículo, por ejemplo, sobre reduflación, estoy escribiendo para economistas, gente que va a entender. No estoy escribiendo para, por todo respeto, pues no el albañil o la ama de casa o hasta el periodista. Ahora, ese es el artículo científico. De ahí el resumen o algún comunicado de prensa en donde se aterrice el tema con palabras más accesibles a que las entienda el público en general, es solamente para comunicar los resultados de esta investigación y que todo el mundo la pueda entender, pero básicamente va dirigido a la comunidad científica. Se escribe para toda la comunidad científica, luego debe ser comprensible. Por lo tanto, no es un escrito que el autor guarda para sí, sino que debe ser lo suficientemente claro para que terceras personas capten el mensaje concreto que realmente se quiere transmitir. No es un texto narrativo
No debe convencer, no es apelativo. ¿Recuerda cuando vimos los tipos de texto? No es narrativo, no es apelativo, no debe convencer a nadie, no es argumentativo. Debe utilizar los datos, el razonamiento y la deducción. Punto. Para de contar. ¿Qué tipo de lenguaje se debe utilizar? Debe ser un lenguaje claro, conciso, exacto. No debe hablar con rodeo. No es poético, porque no es poesía. Estoy comunicando un resultado de una investigación que hice. Es por ello que para escribir un artículo científico hay que aplicar los 3 principios fundamentales de redacción: precisión, claridad y brevedad. Lenguaje simple, en cada sentencia una idea, sentencias cortas, 20 palabras máximo, párrafos cortos, 125 palabras, conceptos ordenados, estructura secuencial, estructurada, transiciones suaves inevitables, lectura confortable. ¿Dónde se publican los artículos científicos? En revistas científicas que se editan en forma impresa. Generalmente los autores de las publicaciones no pagan por publicar, pero sí por las copias en el papel del artículo. En revistas con versión abierta online, en este caso normalmente los autores de la publicación pagan por publicar. ¿Ok? También el prestigio, ¿no? Hay ciertos autores que tienen tanto prestigio de tanto artículo publicado que ya pagan muy poco o no pagan. O los que pagan son los coautores. Por dar el artículo científico, si es una persona, si es un científico de bastante renombre, las personas que buscan colaborarle en los artículos científicos son las que terminan pagando la publicación del artículo científico. Bueno, hay varias revistas, y hay muchas con bastante background, bastante fama, que no cualquiera puede publicar en esas revistas. Revistas en las que se han publicado muchos artículos que citan en el papel a publicar, revistas en las que se han publicado investigadores, revistas en las que se publican artículos similares que se quieren publicar. Bueno, y por último, los pasos para escribir un artículo científico. Primero, fijar un esquema de artículo moderadamente trabajado, o sea, un esquema humano que es lo que voy a poner, preparar las figuras y tablas, escribir los materiales y métodos, escribir los resultados. Miren lo importante que es los resultados, prácticamente es la esencia del artículo científico. Los resultados de mi investigación. Escribir la discusión, escribir la introducción, escribir el resumen, escribir el título, referencias, autores, afiliaciones y agradecimientos. Ojo que el título lo escriben en la H, ¿no? Recién ahí escriben el título. Algunos también el resumen en la G recién. Y profe, ¿por qué no lo pone el resumen en la... Si el resumen siempre que usted lea el artículo científico está en la primera página o la segunda? ¿Por qué te dice que debe ser escrito después de los materiales, resultados, discusión? ¿Por qué en la... ¿Y por qué no en la A o B? Sencillo. Porque el resumen se lo hace cuando ya se tiene hecho el trabajo. Y se lo pone al principio porque le sirve para enganchar al lector. Para que el lector, a lo que lee el resumen, diga, ah, interesante, y sigue leyendo. Es como un libro, cuando vimos los tipos de libros de lectura, ¿se acuerdan? Yo cuando cojo un libro, yo veo la parte del resumen, el prólogo. Si me parece interesante y lo que dice ahí, lo compro. Algunos libros rechazados porque no me parecen interesantes. Además, dos cosas enganchan a un lector, el tema y el resumen. El tema me enganchó, voy al resumen y veo, no me gusta, y no lo compro. O el tema me enganchó el resumen y lo compro. O el tema no está bonito, pero el resumen es muy bueno, lo compro. Es como cuando usted ve una película y ve el tráiler. En el tráiler casi ninguna película es fea. Y resulta que cuando ve la película resultó horrible. Pero el tráiler es el resumen de la película. Que lo ponen de una manera de que te parezca atractivo o sumamente atractivo la película. Aquí mismo acá, el resumen, es el tráiler de los libros, en este caso del trabajo que ustedes han hecho, del artículo científico. Bueno, obviamente la referencia, la autor y afiliaciones, agradecimiento y reconocimiento.
Bien, lo vamos a dejar ahí porque son más del tema. Ya estamos sobre la hora, faltan 2 o 3 minutos. Quiero preguntarle si hay algún tipo de pregunta, algún tipo de cuestionamiento, alguna duda, por favor. Profe, ¿un ensayo o artículo científico? No. Un ensayo, un artículo científico es diferente a un ensayo, tiene mucho más componentes científicos. En el ensayo yo puedo decir, haga un ensayo sobre, no sé, sobre el desempleo en el Ecuador. Pero si yo le pido que me haga un artículo científico sobre el desempleo en el Ecuador en el periodo 2024-2025, en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, le estoy pidiendo algo específico, una investigación que usted me diga en esa parroquia qué nivel de desempleo hay. Ahí cambia. Cambia. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Y ya Todo claro, licenciado. hemos tocado 2 temas. Hemos tocado el tema de la clase 9 y la 10. Ya hemos tocado el tema características de textos científicos y tocamos tipo de informe, artículos, ponencias. Nos faltó tocar más de ese tema y del ensayo. En la próxima clase hacemos eso de ahí de nuevo, reforzar la 10 y vamos a hacer la 11. ¿Por qué? Porque estamos con una clase atrasada debido a que no tuvimos clase en las vacaciones de diciembre, ¿no? Entonces, pero vamos a ir poco a poco ponernos al día. ¿Ok? Recuerden que tienen que grabar la exposición en Zoom, subir el Zoom, subir el video Zoom, subir el Word y subir el PowerPoint a la plataforma. Ya está actualizada la fecha y la hora, así que por favor háganlo contigo. Niños, un placer. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Pasen bien. Linda semana.